Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar una vez más aquí en mi casa y acompañado de tanta gente querida. Voy a empezar por las malas noticias y después voy a tratar de, no sé si decir buenas noticias, pero por lo menos señalar caminos posibles para alejarnos de los problemas. La mala noticia es que la docencia en nuestro país está en crisis. En una crisis grave que abarca tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Fíjense simplemente algunos datos. En el año 2005 egresaron de magisterio 1.414 nuevos maestros. Eso estaba dentro de lo que era la tendencia normal en esos años. Alrededor de entre 1.400 y 1.500 maestros cada año eran titulados. Eso en el 2005. En el 2010, la cantidad de egresos había pasado de esos 1.414 a 683, o sea, menos de la mitad. Y desde entonces las cosas apenas han mejorado. En 2013 egresaron 712 nuevos maestros, es decir, casi exactamente la mitad de los que egresaron en el 2005. Estamos produciendo la mitad de maestros por año que producíamos hace una década. Las cosas no son muy distintas en la formación docente para docentes de la educación media. En el año 2005 egresaron 756 titulados del IPA y otros centros de formación docente. 756 en el 2005. En el 2009 egresaron 499, es decir, un 40% menos. Y de nuevo, a partir de ahí ha habido una muy tímida mejora. En el 2013 hubo 690 egresos, bastante por debajo todavía de los 756 de hace 10 años. Por cierto, esta caída del número de egresados no se debe a que haya caído drásticamente el número de chicos que se proponen hacer formación docente. La verdad es que en magisterio, entre el 2005 y la actualidad, el número de ingresos por año, la cantidad de personas que se inscriben para estudiar, para ser futuros maestros, se ha mantenido básicamente estable, con muy pequeñas variaciones. En el caso de la formación docente, el ingreso aumentó un poquito. Una gran cosa, pero están ingresando al IPA y otros institutos equivalentes un poquito más que hace 10 años. Lo que pasa es que el funcionamiento de nuestros centros de formación docente está produciendo resultados catastróficos. Y eso especialmente es así a partir de una reforma de los planes de estudio que se puso en marcha en el 2009. No quiero aburrirlos con cifras, pero permítanme mencionar un par de datos más. En el año 2011, si uno mira los institutos magisteriales, había 2.621 personas en primer año, pero solo había 980 en cuarto. Quiere decir que a medida que avanzamos van quedando menos estudiantes en carrera y al final los que terminan son una proporción pequeña de los que habían empezado 4 años antes. Las cosas son peores todavía a nivel de la formación para la educación media. Un estudio que hizo la consultora Cifra en 2012 reflejó que un tercio, 1 de cada 3 chicos que se inscribe en primer año en los centros de formación docente, no llega a dar nunca un examen. 1 de cada 3 deja de estudiar antes de haber dado el primer examen. De 100 estudiantes que ingresaron al IPA, de cada 100 estudiantes que ingresaron al IPA en el año 2005, solo 61 seguían estudiando al final del primer año.
Los restantes 29 habían abandonado. Y solo 29 de cada 100 llegaron a empezar cuarto año. No digo terminar cuarto año, digo empezar cuarto año. Solo 29 de cada 100. Si uno mide qué pasa 3 años después del momento en que deberían haber terminado, o sea, dando un hándicap de 3 años por encima del tiempo previsto, el resultado es que egresan solo 2 de cada 10 estudiantes que empezaron a prepararse para ser docentes. De modo que tenemos una catástrofe cuantitativa. Estamos fabricando mucho menos docentes de los que hacen falta, por lo pronto, para reponer a los que abandonan la actividad, que son muchos, porque no solo abandonan los que llegan a la edad jubilatoria, sino, como lamentablemente el ejercicio de la docencia se ha convertido en una actividad muy ingrata en este país, mucha gente ejerce la docencia durante algunos años y después las abandona y se dedica a otra tarea. De modo que hay una tasa de reemplazo bastante importante y no estamos siendo capaces de cubrirla. Mucho menos, por lo tanto, estamos siendo en condiciones de llevar adelante proyectos más ambiciosos. Piensen, por ejemplo, en la extensión de las escuelas de tiempo completo. La extensión de las escuelas de tiempo completo es una cosa muy valiosa y muy importante, pero supone prácticamente duplicar el número de docentes disponibles porque se acaba el asunto de una maestra que enseña en una escuela de mañana y en otra escuela de tarde. Tiene que estar en la misma escuela todo el día. Con estos niveles de egreso de los centros de formación docente nos estamos amputando la posibilidad de llevar adelante esa clase de proyectos. Ahora, esto es solo la mitad del problema. Pues yo les decía, además de tener un problema cuantitativo, tenemos un problema cualitativo. Y eso lo muestran varios estudios. Un estudio hecho por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República mostró que aproximadamente la mitad de los chicos que ingresan a magisterio, al IPA o similares, la mitad, empieza formación docente luego de haber fracasado en el intento de hacer una carrera universitaria tradicional. Entraron a la universidad, no pudieron con eso, dejaron, y entonces, plan B, se inscriben en magisterio o en el IPA. Casi la mitad de la gente que ingresa a los centros de formación docente está en esas condiciones. Muchos estudios posteriores mostraron que los estudiantes y egresados de nuestros centros de formación docente tienen graves problemas en materia de ortografía y en materia de manejo del lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos reclutando cada vez más abajo. Es decir, estamos reclutando a gente que llega con un capital educativo y con un capital cultural mucho más bajo del que tenían las personas que aspiraban a dedicarse a la docencia hace 30 o 40 años. Y lo más insólito es que esto se produce en un contexto de mejora significativa de los salarios docentes. Puede ser que todavía tengamos que mejorarlos más, personalmente creo que sí, pero lo cierto es que hace 10, 15, 20 años conseguíamos más gente y gente con mejor capital cultural y educativo pagándoles menos. Quiere decir que los problemas están en otro lado. Los problemas están en cómo hemos organizado y cómo está funcionando la formación docente y, por cierto, las condiciones de ejercicio. Estas son las malas noticias y supongo que son suficientemente malas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar frente a esta situación? Bueno, hay varios caminos posibles y yo quiero mencionar 3. Y desde ya, por una cuestión de honestidad, adelanto que los 2 primeros no me convencen y creo que hay que avanzar hacia el tercero. El primer camino es no hacer nada y esperar a que el IPA, los institutos magisteriales, los SEP, encuentren por sí mismos la posibilidad de ir mejorando.
Es una solución cómoda, pero creo que es una solución irresponsable porque significa ignorar que hace muchos años que esos institutos tienen toda la libertad para hacer las cosas como quieran, tienen mucho más dinero que antes. En particular, hoy un profesor de alta dedicación del IPA gana un muy buen sueldo, equivalente al de un catedrático universitario que, en comparación con lo que ganaba la gente en materia de formación docente hace unos años en Uruguay, está muy bien. Y además tienen menos trabajo de aula, más tiempo remunerado para investigación, para lectura, para actualización. Pero visiblemente no se generan resultados. Hace muchos años que se les ha dado toda la libertad del mundo para hacer lo que consideren mejor. Hace años que se viene mejorando la dotación presupuestal, pero los resultados, como veíamos al principio, lejos de mejorar, empeoran. De modo que apostar por ese camino probablemente solo signifique agravar más, prolongar en el tiempo nuestros problemas. Y especialmente es así porque, me importa decir esto con claridad, no es que la gente que maneje los centros de formación docente hoy sea particularmente perversa y tenga un gusto por hacer mal las cosas. Es que tenemos serios problemas de diseño institucional. Por ejemplo, hoy existe un amplio consenso entre la gente que estudia estos temas en que el hecho de que nuestros centros de formación docente estén totalmente aislados del sistema universitario es una mala cosa, porque deprime la calidad académica, genera prejuicios que contribuyen al desprestigio de la función docente y por eso mismo genera frustración y genera una sensación de ajenidad respecto de todo lo que pasa fuera de esos centros de formación docente. De modo que algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar. Un segundo camino posible es retomar el impulso que existió hasta el año pasado para crear una universidad de la educación o una universidad pedagógica, como se le suele llamar a nivel internacional. Es una buena idea. Creo que para responderla hay que distinguir dos cosas. Uno es el proyecto específico que naufragó el año pasado en el Senado. Ese era un proyecto muy malo. Era un proyecto que pretendía hacer funcionar la Universidad de la Educación con un sistema de cogobierno todavía más pesado y más engorroso que el que tiene hoy la Universidad de la República. Cuando uno veía cómo tenía que funcionar esa institución con los órganos de gobierno que estaban previstos, era muy fácil pronosticar que se iba a crear una institución bloqueada, incapaz de tomar decisiones a la velocidad que hace falta y muy probablemente una institución fuertemente politizada. De modo que el camino de ese proyecto no es, en principio, una buena solución. Retomar ese proyecto no es una buena solución. Pero mi opinión personal es que no solo ese proyecto no era bueno, sino que la idea misma de una universidad pedagógica no es buena. Y para eso lo que hay que hacer es lo que tanto nos cuesta a veces, especialmente en materia educativa, hacer los uruguayos, que es mirar el mundo, aprender de los errores de los demás. Y cuando uno mira, se da cuenta que la experiencia de las universidades pedagógicas, que no existe en todas partes del mundo, pero que sí está bastante extendida en América Latina, no es buena. La experiencia de crear universidades pedagógicas en América Latina no ha traído buenos resultados. ¿Por qué? Bueno, porque se reproducen un poco los problemas que mencionaba antes a propósito del IPA. Las universidades pedagógicas tienden a ser vistas como universidades de segunda por parte del resto del sistema universitario tradicional. Los profesores universitarios tradicionales
ven como inferiores a los profesores que enseñan en las universidades pedagógicas. Nadie es un profesor universitario de gran prestigio si lo que tiene para decir es que es catedrático de universidad pedagógica, o difícilmente lo sea. Los estudiantes de las universidades pedagógicas, igual que pasa hoy en nuestros centros de formación docente, solo están en contacto con ellos y no están en contacto con el resto de los estudiantes universitarios. Y son vistos como estudiantes de segunda por parte de los demás estudiantes universitarios. El resultado es el mismo que tenemos hoy. Prejuicios, desprestigio, resentimiento. Ustedes hagan una prueba. Miren en la prensa cuando se habla de grandes líos estudiantiles en América Latina. Grandes huelgas, ocupaciones de universidades, cosas por el estilo. Con muchísima frecuencia, las protagonistas de esos movimientos son las universidades pedagógicas, son las primeras en quedar involucradas en los líos de ese tipo, porque son universidades intrínsecamente conflictivas, universidades donde hay una carga importante de resentimiento respecto del resto del sistema universitario, y por eso en general universidades altamente politizadas y con sesgos políticos además muy fuertes. La experiencia de las universidades pedagógicas en América Latina no es buena, por lo tanto no es una buena idea insistir por ahí. ¿Nos queda algún otro camino? Bueno, creo que hay una tercera opción que aparece con claridad cuando tenemos claros los objetivos. Y el objetivo es que tenemos que abrir todas las puertas y ventanas posibles para que entren en mayor cantidad y con mejor calidad candidatos a la actividad docente. Y para eso una solución que es institucionalmente viable, aunque políticamente difícil, es la creación de un programa interinstitucional de formación docente que se ha puesto bajo la conducción del Ministerio de Educación y que involucre al IPA, a los institutos magisteriales, a los SERP y a todos los demás centros de formación docente que hoy existen, pero también a las universidades privadas, algunas de las cuales ya están incursionando en el terreno de la formación docente, por ejemplo la Universidad de Montevideo, y a otras instituciones privadas que no son universitarias, pero que también están intentando poner un pie en esa área. Pienso, por ejemplo, en el Elbio Fernández, que tiene una carrera de magisterio en etapa de desarrollo incipiente. ¿Cómo podría funcionar un esquema de este tipo? No quiero aburrirlos con detalles técnicos, pero permítame mencionar tres grandes características. La primera es un currículum básico común que tengan que aplicar todas las instituciones que se propongan formar futuros maestros o futuros docentes, pero un currículum formulado en términos de objetivos de aprendizaje que deje mucho espacio para la diversidad, la variedad de enfoques y de tradiciones pedagógicas. Somos demasiado homogéneos en Uruguay. Todos nuestros maestros y todos nuestros docentes se forman de la misma manera, con la misma impronta, con la misma orientación. Cuando uno mira el mundo, no es así. En el mundo hay una diversidad enorme de tradiciones pedagógicas, escuelas, maneras de entender la formación docente. Dejemos que florezca la diversidad, asegurando que todos los programas, por diferentes que sean entre sí, cumplan ciertos mínimos que están establecidos de manera central. Segundo componente, un sistema de becas a ser manejado desde el Ministerio de Educación. El Estado va a pagar cierta cantidad de dinero por cada estudiante de formación docente, magisterio o formación docente para la enseñanza media, que inscriban y consigan mantener en sus aulas. Y se lo paga a todas, con indiferencia de que sean instituciones públicas o instituciones privadas. El estudiante decide dónde hacer su formación
y el Estado paga. Si ustedes quieren, un FONASA aplicado a la formación docente. Así funciona el FONASA. El usuario toma él la decisión de dónde quiere atenderse y el dinero público sigue la decisión del usuario. De esa manera evitaríamos un montón de cosas, entre otras formas de discriminación económica que hoy nos afectan, y además generaríamos una dinámica de sana competencia entre quienes estén formando docentes, porque va a haber varios ofreciendo cosas distintas y los estudiantes realmente van a tener una opción de elegir entre ellos. Naturalmente, todo esto tiene que hacerse en el marco del más estricto respeto al artículo 202 de la Constitución de la República. Ese artículo que empieza diciendo: la enseñanza pública, superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos autónomos. Pero hay maneras de poner en práctica un programa de este tipo al mismo tiempo que se respeta este artículo. En primer lugar, el artículo habla de la educación pública, de modo que con la privada se puede hacer muchas cosas con mucha libertad. Pero aún en el caso de la pública, el hecho de que la Constitución diga que la formación docente pública deba regirse por un consejo autónomo, no implica que no pueda recibir dineros complementarios por caminos alternativos al presupuestal. Ni tampoco impide que existan sistemas de incentivos al que estudiantes y egresados puedan acogerse voluntariamente. De hecho, hoy existen, por ejemplo, en ANEP, programas en los que un estudiante, por seguir estudiando en un liceo público dependiente de ANEP, recibe una beca pagada por el Ministerio de Educación. Eso existe hoy y alcanza a unos cuantos miles de alumnos. Por eso, el tercer componente de este sistema consistiría en introducir algo que va a generar resistencias, pero que existe en muchas partes del mundo y que me parece esencial para cambiar la situación en la que estamos, que es un examen de habilitación al final de la carrera docente a cargo del Ministerio, al que puedan presentarse quienes aspiren a realizar la tarea docente. Elegir bien las palabras. No digo que ese examen o que la aprobación de ese examen sea una condición indispensable para ejercer la docencia. Eso no solo políticamente es muy poco viable, sino que además nos dejaría sin docentes, porque lamentablemente es muy probable que una parte grande de los docentes que hoy están dando clase no aprobarían un examen de ese tipo. Pero lo que sí se puede hacer es que el examen se instale de manera voluntaria, pero quienes lo aprueben accedan a condiciones salariales y a condiciones funcionales claramente superiores a quienes no lo aprueban, de modo de generar un incentivo para que la gente se oriente hacia ese examen y por esa vía podamos no solo tirar hacia arriba la calidad de nuestros docentes, sino chequear que las distintas instituciones que están dando formación docente están haciendo bien su trabajo, porque obviamente una institución cuyos egresados fracasen sistemáticamente a la hora de rendir este examen es una institución que quedaría en problemas frente a las autoridades educativas. No digo que nada de esto sea políticamente fácil, lo que sí digo es que no faltan ideas, ni en este país ni en el mundo, para mejorar este drama, esta crisis lamentablemente un poco invisible en la que está hundida nuestra formación docente. Ideas hay, pueden ser estas o pueden ser otras. Lo que falta es voluntad política. Ojalá que pueda haberla en el correr de los próximos años. Muchas gracias.